Bien, hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, sea la hora que se estén viendo justamente este material, ¿verdad? Estoy haciendo para que sea un material de apoyo justamente para reforzar sus estudios que están teniendo justamente ustedes en estos momentos, para que puedan entonces ir reforzando lo que ya dimos justamente estos contenidos, entonces para enfocar más justamente a aquellos que le está dificultando y también, ¿verdad? Profundizar un poco más en lo que sería entonces la parte histológica de lo que sería el tejido nervioso. Bien, entonces, sin más otra cosa, justamente vamos a iniciar lo que sería entonces el tejido nervioso justamente, ¿verdad? Entonces, lo que hoy vamos a enfocar más entonces sería la parte de la histología del tejido nervioso. Sería entonces en relación a la histología específicamente. Entonces, el tejido nervioso es tan importante, ¿verdad? Que hay que estudiarlo. Entonces, a medida que van a ir viendo justamente, ¿verdad? Más adelante en otras materias, el sistema nervioso siempre va a ser justamente un sistema bastante importante, ¿verdad? Bueno, entonces un sistema que nos permite justamente permite responder nuestro organismo a los diferentes estímulos del medio externo y también la parte interna, ¿verdad? Entonces, gracias a esto, entonces, el sistema nervioso controla nuestras actividades funcionales de todos nuestros órganos y sistemas justamente. Gracias a que ellos entonces tienen la característica principal de que es la comunicación. Entonces, todo nuestro organismo justamente depende del sistema nervioso para su buen funcionamiento, ¿verdad? Por eso es tan importante ese sistema. Entonces, histológicamente también es importante, ¿verdad? Y la parte histológica, enfocamos más la parte entonces, la microscopía, es cómo está formado este tejido justamente, cómo es la parte histológica, cuáles son las células justamente que lo van a componer y cuál es la función de cada célula justamente que lo compone, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a estudiar el día de hoy entonces en relación a la histología. En relación entonces a la anatomía, podemos dividir en dos grandes grupos al sistema nervioso, ¿verdad? Lo que sería el sistema nervioso central y la parte periférica, el sistema nervioso periférico. Bien, el sistema nervioso central está a su vez formado lo que sería el encéfalo y la médula espinal, ¿verdad? El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y también el tronco encefálico. Entonces son todas aquellas estructuras que están protegidas justamente por el hueso, ¿verdad? Como por ejemplo el encéfalo está dentro de lo que sería el cráneo, ¿verdad? La calota craneana que lo protege justamente. Y se continúa con la médula espinal que está justamente dentro de la cavidad medular a nivel de las vértebras. Bien, mientras el sistema nervioso periférico tenemos los nervios craneanos, raquídeos y también los nervios periféricos. A su vez también tenemos los ganglios nerviosos y también las terminaciones nerviosas que en conjunto forman entonces lo que sería el sistema nervioso periférico. Bien, esto sería entonces un esquema de lo que sería entonces la organización de lo que sería el sistema nervioso. Observen aquí entonces tenemos el encéfalo que se continúa con la médula y a partir de aquí entonces se puede observar justamente cómo tenemos justamente la distribución de lo que sería el sistema nervioso periférico. Bien, entonces en relación a la histología, ¿verdad? Lo que nos interesa, ¿verdad? Cómo está formado entonces este tejido en la parte microscópica y como todo tejido justamente está formado por células, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener dos grandes células, justamente lo que sería el sistema nervioso. Tenemos el protagonista, el actor principal de lo que sería el tejido nervioso, que son las células que son llamadas las neuronas. Entonces las neuronas son las células más importantes, que es la unidad funcional de lo que sería entonces el tejido nervioso. Y después tenemos otro grupo de células que son las células de sostén. Las células de sostén entonces son secundariamente, ¿verdad? En segunda instancia, son las células más importantes, entonces después las neuronas, porque ellos son ayudantes justamente las neuronas en el sistema nervioso central, ¿verdad? O sea que en el tejido nervioso, perdón. Bueno, entonces vamos a ir viendo cuáles son las células de sostén. Hay varios, de acuerdo si son la parte central o periférica. Bien, aquí vamos entonces primeramente a hablar de lo que sería la neurona, que es la unidad funcional entonces del tejido nervioso. Acuérdense entonces que la unidad funcional del tejido nervioso son las neuronas.
Bien, ¿cómo está formado la neurona, verdad? Y como toda célula, entonces tiene que tener un núcleo y sus organelas características, ¿verdad? Entonces, la primera estructura que vamos a mencionar acá es el cuerpo neuronal o soma también se le conoce justamente. Miren acá esa estructura bien ovalada donde se encuentra justamente el núcleo y también las organelas justamente se denomina entonces cuerpo neuronal o también denominado soma neural justamente. Bien, entonces, ¿cómo se caracteriza justamente el cuerpo neural aquí, justamente hablando de las neuronas? Bien, el libro nos escribe entonces que tiene un núcleo bien grande y su nucleolo bien prominente también, ¿verdad? Y rodeado justamente, ¿verdad? Afuera del núcleo tenemos entonces como todas células, sus organelas justamente bien distribuidas aquí. Bien, aquí podemos observar también lo que se conoce los cuerpos de Nils, ¿verdad? En la histología, que son nada más acúmulos de retículo endoplasmático de tipo rugoso asociado a ribosomas libres, que se puede observar, ¿verdad? Como unas estructuras, como en unas estructuras bien engrumosos, justamente como unas estructuras bien sucias, vamos a decirlos, en el, en el citoplasma de estas células justamente, que en la luna extinción entonces va a dar para observar. Entonces, los cuerpos de Nil entonces corresponde al retículo endoplasmático rugoso asociado a ribosomas. Bien, el axón y las dendritas, ¿qué son? Los axones y las dendritas nada más son prolongaciones de lo que sería el cuerpo neuronal. Bien, tenemos entonces primeramente, ¿verdad? Las dendritas, que son estas estructuras que parecen unos cabellos, bien más cortas, por donde las neuronas reciben justamente los estímulos. Y generalmente son varias dendritas, ¿verdad? O sea que una neurona puede llegar a presentar varias o incluso una sola dendrita, ¿verdad? Mientras nunca va a poder llegar a presentar más de un axón. O sea que los axones generalmente son un poco más largas, son más prolongadas y solamente vamos a tener solamente un axón por neurona, ¿ok? Y a través de los axones entonces las dendritas, o sea que a través de los axones las neuronas entonces van a emitir una respuesta, ¿ok? Bueno, entonces, en relación entonces a la estructura y la función, miren acá, tenemos entonces el cuerpo neuronal con su núcleo, con su nucleolo, y tenemos las prolongaciones que son las dendritas bien más cortas justamente, y generalmente son varias dendritas por neurona, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? Lo que sería el axón, miren acá el axón generalmente siempre más prolongada, que termina en un botón sináptico, en un botón terminal justamente, un botón terminal y generalmente son más alargadas y solamente tenemos entonces un axón por neurona. Bien, estas estructuras que se observan bien azuladas aquí justamente en color celeste, ¿qué son? Estas estructuras serán como un forro que lo está rodeando justamente todos los axones que nosotros lo vamos a denominar como la vaina de mielina, ¿verdad? ¿Qué son las vainas de mielina? Son como unos aislantes, ¿verdad? Que va a proteger justamente al axón del impulso eléctrico justamente, ¿verdad? Que está formado por lípido específicamente, ¿ok? Entonces vamos a tener la vaina de mielina, que son unos aislantes eléctricos que rodean al axón. Y entre ellos vamos a tener estos espacios, miren acá estos espacios que hay entre la vaina de mielina que se conoce como los nódulos de Rambia. Entonces, estos nódulos Rambia, ¿verdad? Permite entonces que los impulsos eléctricos sean saltatorias, ¿verdad? Puedan saltar de un nódulo Rambia a otro para que el impulso sea mucho más rápido justamente, ¿verdad? Entonces, básicamente la vaina de mielina sirve entonces ¿para qué? Para que el impulso eléctrico sea mucho más rápido justamente. Para eso sería básicamente, ¿verdad? Y vamos a observar cómo se denominan entonces las células que lo van a formar. Bien, entonces aquí muestran los nódulos Rambia. Este sería entonces la histología, lo que sería, ¿verdad? Una neurona. Miren acá, ¿verdad? Sería un cuerpo neural, cuerpo neuronal. Miren acá su núcleo bien grande, ¿verdad? Todo este sería el núcleo. Y esta parte bien oscura, que está en la parte central, sería su nucleolo. Entonces, núcleo bien grande con su nucleolo bien prominente, ¿verdad? Esto sería entonces un soma o cuerpo neural, ¿verdad? Bien, y aquí se puede observar entonces las prolongaciones que están saliendo del cuerpo neuronal, ¿verdad? Que puede ser entonces tanto dendritas como axones.
Bueno, entonces aquí muestra el nucleolo, el núcleo, ¿verdad? Y las prolongaciones. Bien, funcionalmente hablando, la neurona se clasifica en tres grandes grupos, lo que serían las neuronas sensitivas, motoras y las neuronas de integración. Las neuronas sensitivas, ¿verdad? Son todas aquellas neuronas que van a permitir transmitir, o sea que recibir, transmitir cualquier impulso, ¿verdad? Nervioso hasta el sistema nervioso central, ¿verdad? Por ejemplo, uno toca, ¿verdad?, algo caliente. Eso detecta las neuronas sensitivas, viaja esa información hasta nuestro encéfalo, ¿verdad? Y gracias a las neuronas motoras justamente se emite una respuesta, ¿ok? Las neuronas motoras entonces se encargan de emitir unas respuestas mientras las neuronas sensitivas hacen llegar la información hasta el encéfalo. Bien, mientras la neurona de integración permite justamente la comunicación de las neuronas sensitivas con las neuronas motoras, por eso se denomina integración. La mayor parte de las neuronas son de parte de la integración justamente, ¿verdad? Que permite entonces que tanto las neuronas sensitivas como las motoras entonces se comuniquen entre ellos, ¿ok? Bien. Entonces, hablando otra vez, núcleo grande, nucleolo prominente, entonces así se caracteriza justamente lo que sería ¿quién? La neurona. Aquí puedo observar, parece un ojo, ¿verdad? Entonces, miren acá su núcleo bien grande, su núcleo bien prominente con su citoplasma, ¿verdad? También que se conoce como el pericardio, ¿ok? Bien, estos serían células, otras células que son las células de sostén de lo que sería el tejido nervioso. Miren, comparen siempre el tamaño, ¿verdad?, de la neurona con la otra célula. Siempre la neurona va a ser mucho mayor. Bien, entonces siempre se compara justamente, ¿verdad?, para fines didácticos con ojo de lechuza o ojo de búho justamente, ¿verdad? O miren acá, ¿verdad? Este sería entonces el núcleo y este sería el pericardio, ¿verdad? Este sería un cuerpo neural. Bien. En relación a la tinción, ¿verdad?, podemos observar en la hematoxilina y eosina de esta manera, ¿verdad?, donde se puede observar bien justamente el cuerpo neural con sus somas, o soma, cuerpo neural con su nucleolo bien prominente, ¿verdad? Y aquí podemos observar qué cosa. Las prolongaciones, ¿verdad? No da para identificar con total exactitud, ¿verdad?, las prolongaciones, pero se puede determinar por qué, ¿verdad? Porque se puede observar las estructuras bien como algo sucio, como algo algodonoso, ¿verdad?, que están saliendo y formando estas estructuras que están rodeando justamente, ¿verdad?, las neuronas. Bien, estas células serían las diferentes células de sostén, ¿verdad?, del sistema nervioso. Y aquí podemos observar otra tinción metal, ¿verdad?, que puede ser una tinción de oro, otro tipo de tinción, ¿verdad?, que permite entonces observar qué cosa, ¿verdad?, las prolongaciones, ¿verdad?, con mayor exactitud. Entonces miren acá un cuerpo neural y de aquí van saliendo las distintas prolongaciones. Bien, entonces la neurona, ¿verdad?, es el pericardio, es el citoplasma entonces que va rodeando al núcleo justamente. Entonces el cuerpo neural va a estar formando el núcleo y por su nucleolo rodeado justamente por el citoplasma que corresponde al pericardio. Y aquí justamente está lo que le estaba mencionando, ¿verdad?, que eran los cuerpos de Nils. Los cuerpos de Nils entonces, ¿qué son? Están formados justamente por el retículo endoplasmático rugoso asociado a los ribosomas libres, ¿ok? Entonces serían esta estructura básicamente, ¿verdad?, que está mostrando aquí. Miren aquí, ¿verdad?, el acúmulo del ribosoma libre asociado al retículo endoplasmático rugoso, específicamente el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Bien, entonces eso sería en generalidad, ¿verdad? Hablamos ya, ¿verdad?, que las prolongaciones de las neuronas son de dos clases, dendritas y axones, ¿verdad? Bien, entonces las dendritas siempre van a ser las prolongaciones, ¿verdad?, que generalmente son más cortas y ellos son receptores, ¿verdad? O sea que las neuronas reciben los estímulos a través de las dendritas. Y mencionamos también que puede haber una o varias dendritas justamente por neurona, ¿ok? Entonces, básicamente las dendritas servirían justamente como aquellas estructuras que van a aumentar la superficie de contacto de las neuronas, ¿ok? Entonces, imagínense comparando con las microvellosidades a nivel intestinal, ¿verdad? Que ellos aumentaban la superficie de absorción. Aquí ellos aumentan la superficie de ¿qué?
las dendritas aumentan la superficie de contacto de las neuronas, ¿verdad? Para que puedan aumentar mucho más las posibilidades de que pueda contactarse con otras neuronas, ¿ok? Bien, aquí muestra una neurona de Purkinje justamente, que puede ser una neurona que se encuentra justamente a nivel del cerebelo. Miren acá que parece un árbol justamente, ¿verdad? Que puede presentar varias ramificaciones, que parece incluso un árbol. Bueno, el axón nunca más sale un axón de cada neurona, no menciona, ¿verdad? O sea que el axón siempre va a ser solamente uno por neurona, un axón por neurona. Acuérdense entonces de eso, ¿verdad? Entonces, varias dendritas o solamente una dendrita, pero nunca más de un axón por neurona. Bien, la parte del axón, o sea que parte de la neurona donde va a originarse el axón, se conoce como cono axónico, que vamos a mirar una imagen para poder conocer bien que aquí no va a tener sustancia Nils, ¿ok? Bueno, y los axones siempre van a ser mucho más largos, ¿verdad? Que las dendritas, ¿ok? Bueno, y eso termina entonces lo que sería el bulbo terminal, o también conocido como el botón sináptico. Bueno, y el axón entonces está compuesto también por el axoplasma y el axolema, ¿verdad? Bueno, entonces aquí observando de nuevo la parte receptora, justamente, ¿verdad? Donde va a recibir gracias a las dendritas. Miren acá el cuerpo soma. Estos serían justamente los cuerpos de Nils, ¿verdad? Que está mostrando aquí. Y este sería su núcleo con su nucleolo. Y miren esta región donde se va originando justamente el axón. Se denomina cono axónico. La parte entonces donde se origina el axón. Y el axón entonces, esta región no tiene sustancia de Nils. Y de aquí va a originarse entonces el axón. Y esta estructura en color amarillo que está protegiendo como un forro justamente a los axones serían ¿qué cosa? La vaina de mielina, ¿verdad? Y el espacio entre las vainas de mielina serían los nódulos de Rambier, ¿ok? Y el axón termina entonces en el botón terminal, ¿ok? Excelente. En relación a la morfología de las neuronas, ¿verdad? Puede ser de varios tipos que podemos mencionar acá, ¿verdad? Que puede ser neurona de tipo unipolar, bipolar, el pseudo unipolar y las multipolares, ¿ok? Las unipolares, ¿qué son? Como su nombre menciona, ¿verdad? Va a tener solamente una prolongación, ¿ok? Bueno, mientras las unipolares justamente, ¿verdad? Es inexistente en vertebrados, ¿verdad? En el cuerpo humano, ¿verdad? No hay justamente, ¿verdad? Prolongaciones neurales de tipo unipolar. Solamente durante la vida embrionaria podemos encontrar estos tipos de neuronas. Entonces, no nos importa tanto, ¿verdad? Histológicamente hablando, pero es un tipo también entonces de neurona. Bien, mientras las bipolares vamos a tener, miren acá por ejemplo, una neurona bipolar que puede ser entonces, como su nombre menciona, ahora va a tener dos prolongaciones, ¿ok? Uno le va a corresponder a quién, a la dendrita, y el otro va a corresponder al axón. Miren acá, por ejemplo, una neurona bipolar, cuerpo neural, y aquí tenemos una prolongación que sale y otra prolongación que sale del cuerpo neural. Entonces, uno va a corresponder al axón y otro a la dendrita. Entonces, son neuronas bipolares. Y encontramos en los órganos sensitivos, por ejemplo, a nivel de la retina, a nivel de la cóclea, justamente el oído, y también en el ganglio vestibular. En esa región entonces podemos encontrarlo. Las pseudo unipolares encontramos, o sea que encontramos los ganglios espinales y también los ganglios craneales. Su nombre se debe a qué? Porque pseudo significa falso, entonces sería falso unipolar. Porque miren acá, entonces una prolongación que sale del cuerpo neural, pero inmediatamente ellos se ramifican, ¿verdad? Entonces miren acá, sale una prolongación, pero inmediatamente se ramifica también, ¿verdad? En otras prolongaciones, ¿verdad? Que puede ser dendritas o axones. Por eso se denomina pseudonipolar. Y la mayor parte de las neuronas son aquellas que son las multipolares, ¿verdad? Que va a tener, miren esta por ejemplo, ¿verdad? La célula de Purkinje, que es un ejemplo justamente, ¿verdad? Lo que sería la neurona multipolar.
donde podemos observar, ¿verdad?, que puede presentar varias ramificaciones como un árbol, que pueden ser las dendritas, y uno va a corresponder aquí en el axón. Pero en conjunto entonces son neuronas multipolares. ¿Por qué? Porque va a presentar varias prolongaciones. Bien, entonces acuérdense entonces la morfología, ¿verdad?, específicamente de los tipos de neuronas justamente. Bien, y la neurona entonces se comunica, ¿verdad?, gracias a un proceso que se conoce como la sinapsis. Entonces la sinapsis es la zona justamente especializada de contacto donde tiene lugar la transmisión del impulso eléctrico. Generalmente entonces está mediado por un neurotransmisor. Entonces el impulso nervioso se va desplazando por el axón y llega hasta la terminal nerviosa. Entonces una vez que llega a la terminal nerviosa, gracias al axón, se libera, ¿verdad?, una sustancia transmisora, ¿verdad?, que es una sustancia química conocida como el neurotransmisor. ¿Okay? Entonces nuestras neuronas justamente se comunican entonces gracias a la presencia de neurotransmisores, que es cualquier sustancia química que está liberada por un mecanismo conocida como la exocitosis, ¿verdad?, durante la sinapsis ante el potencial de acción del axón. Entonces necesita justamente el potencial de acción para ser liberado. ¿Ok? Bueno, entonces observen acá. La sinapsis entonces podemos tener una porción presináptica, postsináptica y la hendidura sináptica. ¿Ok? Observando aquí esta imagen, podemos observar aquí dos axones, justamente uno que es la que está emitiendo el estímulo mientras el otro está recibiendo, ¿verdad? Entonces, esta comunicación entre los dos se conoce como la sinapsis. Entonces, esta región se conoce entonces como el botón terminal, que es la parte donde el axón culmina, ¿verdad? Entonces, tenemos la porción presináptica que le podría corresponder al axón número 1, que es la neurona 1, y esta sería la neurona 2, ¿verdad?, que es el axón 2. Entonces, de aquí van a emitirse vesículas secretoras, ¿verdad?, que van a tener los neurotransmisores, se liberan en este espacio que se conoce como la hendidura sináptica, ¿ok? Y estas estructuras amarillas, ¿verdad?, que se liberan acá serían las neurotransmisores, ¿verdad?, que van a actuar en los receptores que se ubican justamente en el botón terminal, el otro, en la otra neurona, y va actuando justamente, ¿verdad?, aquí. Y de esta comunicación entonces lo que se conoce como la sinapsis. Este sería entonces la porción presináptica, este sería la hendidura sináptica, este sería la porción postsináptica. Bien, entonces la sinapsis se clasifica en dos, que son las químicas. Entonces, acuérdense entonces que la química entonces son las más importantes, ¿ok? Porque en nuestro organismo justamente la sinapsis se produce mediante la química, ¿verdad?, la tipo química, porque la eléctrica solamente es común en los invertebrados. Muy bien. Y la química entonces que se produce gracias a quién, a la liberación de quién, los neurotransmisores. Aquí entonces podemos observar que el botón sináptico, que es parte del axón número 1, y este sería entonces el axón número 2. Bien, entonces podemos observar aquí donde hay las vesículas llenas de neurotransmisores, se libera mediante exocitosis, justamente donde la hendidura sináptica. Aquí los neurotransmisores van a actuar en los receptores de la neurona postsináptica del botón, de la neurona postsináptica justamente, y van a actuar, ¿verdad? Y aquí entonces ocurre, ¿verdad?, lo que sería la sinapsia entre de estas dos neuronas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que sería la célula de sostén, ¿verdad?, lo que sería la segundos grandes grupos, lo que serían las células del sistema nervioso, ¿verdad? Primero, el más importante, mencionamos que era la neurona. Aquí podemos entonces citar que las células de sostén entonces son las otras grandes células entonces que son parte de lo que sería el sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, las células de sostén, o también denominadas neuroglia, son las más abundantes del sistema nervioso. Son más abundantes que las neuronas y ellos sí conservan su capacidad de proliferación. ¿Por qué? Porque las neuronas, ellos no son capaces de sufrir mitosis, ellos no se dividen, ¿verdad? Mientras
las células sostén sí se puede proliferar, pueden sufrir entonces mitosis, ¿ok? Bien, en las células sostén vamos a clasificar en dos grandes grupos, los que se encuentran en el sistema nervioso central y aquellos que se encuentran donde, en la parte del sistema nervioso periférico. Bien, las células sostén o célula de la glía o la neuroglía del sistema nervioso central son cuatro, que son los oligodendrocitos, los astrocitos, los microgliocitos y los ependimocitos. Mientras en la neuroglía central son las células de Schwann y también las células satélite. Bien, vamos a hablar primeramente de lo que sería entonces la célula de sostén o la neuroglía del sistema nervioso central. Primeramente hablando de lo que serían los astrocitos, ¿verdad? Su nombre se debe justamente porque ellos presentan unas prolongaciones que parecen unos astros, unas estrellas, ¿ok? Una estructura de estrellas, ¿verdad? Eso nos menciona, ¿verdad? Pero en la histología no se ve tanto así, principalmente en las imágenes, ¿verdad? Histológicas con H y E. Bueno, su función principal es sostén físico y metabólico, ¿ok? Entonces la función principal de los astrocitos serían sostén físico y metabólico. Ellos sustentan, incluso modulan la actividad neuronal, producen lactato a partir de glucosa para la nutrición neuronal. O sea que el metabolismo de la neurona depende netamente entonces de la actividad de los astrocitos. Por eso son tan importantes, ¿verdad? Bueno, incluso ellos eliminan neurotransmisores. Ellos entonces sirven como un sostén físico, son ayudantes tan importantes justamente en lo que serían las neuronas, ¿ok? Y otra función, ¿verdad? Que quiero que se acuerden, nunca se olviden justamente que son parte de lo que sería la barrera hematoencefálica, que es una barrera tan importante que permite entonces proteger al encéfalo de cualquier sustancia que pueda estar circulando por la sangre, ¿verdad? Entonces la barrera hematoencefálica sirve para eso, ¿ok? Y la célula que forma parte de lo que sería entonces la barrera hematoencefálica son los astrocitos. Entonces, conclusión, astrocitos, función principal, sostén físico, metabólico, metabolismo de la glucosa, o sea, el metabolismo de las neuronas depende netamente de los astrocitos y ellos forman entonces lo que sería la barrera hematoencefálica. Hay dos tipos de astrocitos, el protoplasmático y el fibroso. El protoplasmático predomina la sustancia gris, mientras los fibrosos son más abundantes la sustancia blanca. Miren acá, ¿verdad? Podemos observar un vaso sanguíneo y cómo estas células están emitiendo prolongaciones, ¿verdad? Alrededor justamente hasta los vasos sanguíneos. Aquí ellos podrían estar formando justamente las barreras hematoencefálicas. La segunda célula que son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son células que se encargan de producir lo que se conoce la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central. Ok, gente. Anoten eso, ¿verdad? Y no se olviden justamente lo que serían los oligodendrocitos y su función principal, entonces, producir la mielina a nivel del sistema nervioso central. Bien, a nivel histológico podemos citar entonces que son células bien pequeñas. Ellos son un núcleo bien oscuro, bien basófilo, y eso es una característica justamente para poder diferenciar las otras células en la neuroglía, ¿ok? Bueno, mientras la microglia, otra célula justamente del sistema nervioso central de la glía, son células bien pequeñas, son las más pequeñas de los que sería la célula de la neuroglia del sistema nervioso central. Ellos tienen un núcleo bien aplanado, eso es su característica justamente, y se originan a partir de los monocitos, ¿ok, gente? Porque ellos se originan a partir de los monocitos. La única célula entonces del sistema nervioso que se origina diferente a lo que sería el tejido nervioso son la microglia. ¿Por qué? Porque ellos son los macrófagos del sistema nervioso central. ¿Y se originan de quién? De los monocitos. Acuérdense que los monocitos son células sanguíneas que se originan a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Entonces, ellos van a diferenciarse entonces lo que sería justamente la microglia, ¿verdad? Que son los macrófagos del sistema nervioso central entonces, ¿verdad? Por ende va a tener una actividad fagocítica. Acuérdense también que su otro nombre son células de Río Ortega, ¿verdad? El otro nombre es la microglia que ellos pueden recibir. Entonces, miren acá, ¿verdad? Son células bien aplanadas, ¿verdad? Con un núcleo bien aplanado, ¿verdad? Y son bien pequeñitas, ¿verdad? Diferenciándoles las otras células, ¿ok? Bien, aquí. Entonces, conclusión. Astrocitos, forma de astros.
y son las más grandes en relación entonces a las tres células que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Generalmente el núcleo de los astrocitos es mucho más claro, no es tan oscuro como los oligodendrocitos, más pálido, el más pálido y más grande, mientras los oligodendrocitos son más pequeños, son bien redondeados y el núcleo bien oscuro, bien basófilo, ¿ok? Mientras la microglia, ¿verdad? Son células bien pequeñas y son bien aplanados, ¿verdad? Son núcleos bien aplanaditos. Eso es una característica también importante de lo que sería la microglia. Y acuérdense entonces también que son células de Río Ortega y que tienen una función fagocítica. Y que son las únicas células del sistema nervioso que se originan de células sanguíneas, ¿ok? Que tienen un origen sanguíneo entonces. Las otras células se originan entonces el tejido nervioso. Aquí en esta imagen podemos observar varias células del sistema nervioso central, de la glía. Primeramente vamos a mencionar a quién, a los astrocitos. Los astrocitos dijimos que son células bien grandecitas. Miren estas células, su tamaño justamente es diferente a los otros, bien grandecitas. El núcleo es bien pálido, ¿verdad? No es tan oscuro. Comparen justamente esta célula con esta célula que está aquí. ¿Cuál es más grande? Obviamente que esto, ¿verdad? Y esto es más pálido que esto, y más clarito, ¿verdad? Mientras esto es mucho más oscuro, ¿verdad? Estos serían los astrocitos, ¿verdad? Los astrocitos son mucho más grandes, núcleo pálido, mientras los oligodendrocitos son células más pequeñas, núcleo bien redondeado y es bien oscuro, bien basófilo. Entonces, comparen quién es más oscuro aquí entre esto y esto, ¿verdad? Obviamente que esto que está aquí, esto sería entonces un oligodendrocito, son células más pequeñas y núcleo oscuro bien basófilo. Mientras estas células son los astrocitos más grandes, núcleo bien pálido, ¿verdad? Y la otra célula que estuvimos mencionando son ¿quién? La microglia o células de Río Ortega. Comparen estas células, ¿verdad? Miren su núcleo bien aplanado. Bien aplanado, incluso, ¿verdad? Nos describe que son en forma de coma. ¿Ok? En forma de coma o vírgula también se le puede mencionar, ¿verdad? Entonces esto sería la microglia justamente, ¿verdad? Núcleo bien aplanado y son más pequeñitos. Esto también podría ser un oligodendrocito, núcleo oscuro, bien pequeño, oligodendrocito, aquí también otro oligodendrocito. Todas estas serían astrocitos, ¿verdad? Miren su núcleo bien pálido, ¿verdad? Y son células bien grandecitas. Bien, y también aquí podemos observar justamente, ¿verdad? A lo que sería el astrocito, que en algunas ocasiones podemos observarlo también asociándolo a un vaso sanguíneo, ¿verdad? Como por ejemplo en esta estructura, donde dijimos que ellos se asocian al vaso sanguíneo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos forman parte de lo que sería la barrera hematoencefálica, pero no siempre se puede observar alrededor de un vaso sanguíneo, pero también podría ser también una característica, ¿ok? Al oligodendrocito, ¿verdad? También se le puede escribir, ¿verdad? Como una estructura en huevo frito, porque ellos puede estar también rodeado por un halo pálido, blanco, ¿verdad? Esta estructura que lo está rodeando. Pero acuérdense entonces esta característica principal, lo que sería entonces los oligodendrocitos más pequeñitos, bien ovalados y núcleo más oscuro, mientras los astrocitos son más grandes y núcleo bien más pálido que los oligodendrocitos. Bien, la otra célula es lo que sería el sistema nervioso central en relación a la célula de la glía, serían los ependimocitos o células ependimarias también se le puede mencionar, ¿verdad? Se le puede conocer de esa manera, como ustedes lo prefieran. Ellos forman parte de lo que serían las cavidades que están ocupadas por el líquido cefalorraquídeo a nivel encefálico y a nivel espinal, ¿verdad? En esas regiones entonces vamos a encontrarlo en las células ependimarias. Bien, por ejemplo, a nivel de los ventrículos cerebrales y también entonces a nivel de la médula espinal circulando, o sea que ocupando lo que sería el conducto ependimario. Bien, entonces la cavidad ocupada por el líquido, sí, el líquido cefalorraquídeo ahora va a estar entonces tapizado por las células ependimarias. Bien, ellos parecen que forman un epitelio, pero acuérdense que ellos realmente no forman un epitelio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una lámina basal por quien descansa. Porque para hacer epitelio tiene que haber uniones celulares y también una lámina basal por el cual ellos tienen que estar apoyados. ¿Ok? Bien, los ependimocitos también pueden sufrir algunas modificaciones en alguna estructura a nivel encefálico y asociarse con los capilares justamente formando lo que se conoce los plexos coroides,
que su función sería entonces secretar el líquido cefalorraquídeo. Bien, aquí por ejemplo, ¿verdad? Aquí estamos observando una imagen histológica, lo que sería la médula espinal, y este espacio bien redondo que está aquí en el medio sería el conducto ependimario. Acercando más la misma imagen, haciendo un zoom aquí, podemos observar esta estructura bien redondeada y las células ependimarias, ¿verdad? Son células cilíndricas, células cúbicas, ¿verdad? Nos escribe así justamente, formando entonces este revestimiento, ¿verdad? Revistiendo a este conducto que está aquí, la parte central. Por este conducto, por este espacio circula entonces el líquido cefalorraquídeo, en este caso a nivel de la médula espinal. Bien, entonces ellos se encuentran en esta región, en este caso se está pisando entonces lo que sería el conducto ependimario. Bien, bien. Entonces, otra imagen histológica, lo que serían las células ependimarias, las células ependimarias a nivel del conducto ependimario, ¿verdad? Todas estas células entonces. Diagnóstico de estructura entonces sería células ependimarias. Esta parte central, diagnóstico de estructura, sería canal o conducto ependimario. Ok, bien. Después estamos ya a la célula de la glía del sistema nervioso periférico. ¿Okay? Hasta aquí son células del sistema nervioso central, hasta los ependimocitos, que son 4. Oligodendrocitos, astrocitos, ependimocitos y la microglia, que son 4 células del sistema nervioso central. Células de la glía o células sostén del sistema nervioso central. Ahora vamos a adentrarnos en lo que serían las células de sostén o células de la glía, pero a nivel del sistema nervioso periférico, ¿ok? A nivel del sistema nervioso periférico solamente vamos a tener 2 células de la glía, que son las células de Schwann y también las células satélite, ¿ok? Ellos también son denominados lemocitos y son las células entonces de sostén del sistema nervioso periférico. Bien, la función principal entonces de lo que sería la célula de Schwann, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso periférico, y quiero que se acuerden justamente de su función principal, es la de producir la vaina de mielina, ¿ok? Entonces, la célula de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico produce la vaina de mielina, mientras a nivel del sistema nervioso central, ¿quién lo producía? Los oligodendrocitos, mientras a nivel del sistema nervioso central lo produce la célula de Schwann. Bien. Aquí podemos observar un nervio periférico donde podemos observar axones, ¿verdad? Cortes transversales y longitudinales, y estos núcleos de estas células corresponden entonces a las células de Schwann, que vamos a ver bien cómo se caracteriza. Aquí podemos observar la estructura justamente de un axón y cómo las células de Schwann, ¿verdad? Rodean formando justamente lo que se conoce la vaina de mielina, ¿verdad? Miren entonces la membrana justamente de la célula, ¿verdad? Cómo rodea justamente esta estructura bien amarilla sería el axón, ¿verdad? Y esta sería la célula de Schwann. La célula de Schwann entonces va rodeando, ¿verdad? Los axones y forma, miren acá, ¿verdad? Lo que se conoce entonces como la vaina de mielina. Muy bien, entonces sería un axón, una fibra nerviosa mielinizada. Bien, y dijimos que la parte del axón que no está cubierto por vaina de mielina se conoce como nódulo de Rambier. El nódulo Rambier entonces serían los espacios entre los axones. Bien, serían los espacios entre la vaina de mielina. Miren acá entonces. Entonces consiste entonces en la región que carece de mielina. Entonces el nódulo Rambier es la región del axón que no está tapizado por mielina y que se encuentra entre dos células de Schwann. ¿Ok? Bueno, este sería entonces la mielina y este espacio justamente que hay entre dos vainas de mielina justamente se conoce entonces como el nódulo de Rambier. ¿Y para qué sirve entonces? Para que el impulso sea mucho más rápido, sea saltatorio, ¿verdad? Porque la vaina de mielina no conduce el impulso eléctrico, ellos entonces son aislantes eléctricos. Entonces el impulso tiene que ser saltatoria de un nódulo Rambier al otro nódulo Rambier, entonces para que pueda ir funcionando. Esto sería un corte histológico justamente a nivel del nervio. Podemos observar entonces los axones rodeando justamente por la vaina de mielina. Bien, estas estructuras que están en la parte central, más eosinófilo, lo que podemos observar aquí sería qué cosa, el axón. El axón, dijimos, está rodeado por ¿quién? Por la vaina de mielina. La vaina de mielina son estas estructuras bien pálidas, bien blancas, porque acuérdense que está formado por lípidos
y los lípidos, ¿verdad? Se tiñen, no se tiñen prácticamente y se observan coloración blanquecina, ¿verdad? Entonces, toda esta estructura sería ¿qué cosa? La vaina de mielina, vaina de mielina y esto sería el axón. Mientras estas regiones más oscuritas que están entre la vaina de mielina serían los nódulos de Ranvier, los nódulos Ranvier. Y aquí podemos observar algunos núcleos de las células, ¿verdad? Bien aplanadas también, que son correspondientes entonces a las células de Schwann. Células de Schwann, entonces, que dijimos que su función principal era de producir la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, perdón. Bueno, hay algunas fibras nerviosas también que no están mielinizadas, pero también están protegidos, ¿verdad? Por la célula de Schwann. Bueno, pero aquí en este caso, ¿verdad? Miren acá, la célula de Schwann, ¿verdad? No forma esa vaina mielina como estuvimos observando aquí, por ejemplo, ¿verdad? Pero también lo está sosteniendo, vamos a decirlo, ¿verdad? A los axones, ¿verdad? Pero en este caso, ellos no forman la vaina mielina. Bien, y las células satélite son otras células también del sistema nervioso periférico. Son células de la glía o células de sostén también, lo que sería entonces el sistema nervioso periférico. Las células satélite vamos a encontrar entonces en los cuerpos neuronales o somas neuronales rodeando como una corona a los cuerpos o somas neuronales a nivel del sistema nervioso periférico. Bien, específicamente a nivel de los ganglios nerviosos, ¿verdad? Son células bien cúbicas o aplanadas entonces que vamos a encontrar rodeando a los cuerpos neuronales. Bueno, su función es de sostén específicamente, provee un aislamiento eléctrico y una vía de intercambio metabólico para las neuronas. Bien, en cuanto a su función, es análoga a la célula de Schwann, pero ellos no producen la mielina, son células de sostén, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, estamos a nivel de un ganglio nervioso. Acuérdense entonces que la célula satélite a nivel del sistema nervioso periférico vamos a encontrar a nivel de los ganglios nerviosos. Aquí, ¿esto qué sería? Un cuerpo neuronal, ¿verdad? Un soma neuronal, núcleo grande, núcleo bien prominente, pericardio, ¿verdad? Y miren estas células bien cúbicas, ¿verdad? Aplanadas, incluso esto, ¿verdad? Lo están rodeando como una corona aquí al cuerpo soma neuronal, ¿verdad? Esto sería entonces todas estas células, ¿verdad? Que están rodeando aquí serían ¿qué cosa? La célula satélite, ¿verdad? Célula satélite. ¿Dónde se encuentra la célula satélite? A nivel del ganglio nervioso, a nivel del ganglio nervioso, rodeando a los cuerpos neuronales. Porque los cuerpos neuronales a nivel del sistema nervioso periférico solamente vamos a observar a nivel de los ganglios nerviosos. ¿Ok? Acuérdense también de eso. Otra célula satélite, células satélites, células satélite. Todo eso entonces son células satélite. Muy bien, gente. Bueno, entonces, a nivel del sistema nervioso periférico solamente tenemos dos células de sostén, célula satélite y la célula de Schwann, mientras a nivel del sistema nervioso central tenemos cuatro, que son los oligodendrocitos, astrocitos, ependimocitos y la microglia. Bien, en relación a la organización del sistema nervioso, ya hablamos que eran central y periférico justamente, donde los cuerpos neuronales a nivel del sistema nervioso central solamente vamos a encontrar ¿dónde? En la sustancia gris, que vamos a ver justamente cómo se organiza. El sistema nervioso central se organiza en una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿verdad? Donde los cuerpos son más neuronales a nivel del sistema nervioso central solamente vamos a encontrar en la sustancia gris, mientras las prolongaciones vamos a encontrar en la sustancia blanca. Bien, mientras a nivel del sistema nervioso periférico mencionamos que el cuerpo soma neuronal solamente vamos a encontrar ¿dónde? En los ganglios nerviosos, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Esto sería un ganglio nervioso donde podemos observar un cuerpo soma neuronal rodeado por las células satélite, ¿verdad? Entonces la célula satélite se encuentra ¿dónde? En el ganglio nervioso rodeando al cuerpo neuronal. Bien, entonces gente, el soma neuronal a nivel del sistema nervioso periférico solamente observamos a nivel de los ganglios nerviosos, mientras a nivel central solamente en la sustancia gris. Mientras las prolongaciones del sistema nervioso central vamos a observar ¿dónde? En la sustancia blanca, ¿verdad? Las prolongaciones, ya sea axones o dendritas.
Mientras a nivel del sistema nervioso central, o sea que a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel de los nervios y plexos, justamente vamos a observar entonces lo que se conoce las prolongaciones. Bien, entonces, los nervios periféricos, entonces, que son parte de lo que sería el sistema nervioso periférico, por eso es periférico justamente, que vamos a observar en el sistema, en los nervios periféricos, solamente prolongaciones, acuérdense entonces, ¿verdad? Y solamente vamos a tener prolongación aquí. En los nervios periféricos no hay soma o cuerpo neuronal. Olvídense entonces los nervios periféricos que va a tener cuerpo neuronal. No, solamente va a tener entonces prolongaciones. Bueno, entonces los nervios periféricos son conjuntos de fibras nerviosas mantenidas juntas por tejido conectivo que va a comprender cualquier prolongación de lo que serían las neuronas, dendritas o axones, que pueden ser entonces mielínicas o amielínicas. Muy bien. Entonces, los nervios periféricos podemos observar aquí en esta imagen que son justamente unas estructuras bien organizadas, ¿verdad? Están ellos bien organizados, ¿verdad? Por tejido conectivo que lo va rodeando y formando justamente lo que sería esta organización de lo que sería el nervio, ¿verdad? Entonces, miren acá, esto sería entonces tejido conectivo denso justamente que lo está rodeando ¿a quién? Al nervio, ¿verdad? Bien organizándolo de esta manera, ¿verdad? Bien estructurada. Bien, aquí que vamos a observar, aquí solamente vamos a observar qué cosa, prolongación en lo que sería el cuerpo neuronal. Vamos a retroceder otra vez aquí, porque dijimos que a nivel del nervio periférico solamente vamos a tener qué cosa, prolongaciones, gente. No hay cuerpo neuronal. Bien, entonces, observando otra vez aquí, toda esta estructura que son prolongaciones del cuerpo neuronal, prolongaciones, ¿verdad? Que puede ser axones o dendritas, generalmente son axones, porque son los más prolongados. Y esto que lo está rodeando sería qué cosa, tejido conectivo justamente, ¿verdad? Empaquetándolo de esta manera bien organizadita, ¿verdad? Bueno, entonces, dijimos que en el nervio periférico vamos a observar qué cosa, solamente prolongaciones justamente del cuerpo neural. Bien, aquí, corte longitudinal de un nervio periférico, podemos observar estas estructuras bien onduladas, esta disposición bien ondulada que corresponde aquí a los axones. Miren aquí en la parte central, ¿verdad? Esta estructura bien eosinófila sería los axones y esta estructura bien blanquecina sería ¿qué cosa? La vaina de mielina, ¿verdad? Mencionándolo de nuevo, vaina de mielina. Esto sería ¿qué cosa? Axón y esta región, ¿verdad? Que separa justamente, ¿verdad? La vaina de mielina entre ellos sería el nódulo de Ranvier. Esta estructura bien oscurita que está acá. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de abajo, podemos mirar. Esto sería el axón, vaina de mielina, y esta región sería el nódulo de Ranvier, el nódulo Ranvier entonces. Esto sería entonces un corte longitudinal de un axón. Esto que está bien oscurita aquí, ¿verdad? Sería toda esta región, sería el axón. Esta parte bien blanquecina sería la vaina de mielina, vaina de mielina, vaina de mielina. Esto sería ¿qué cosa? El nódulo Ranvier. Muy bien. Entonces la vaina de mielina dijimos ya que sirve para qué? Para aumentar la velocidad de conducción del impulso, ¿verdad? Entonces como una conducción saltatoria. Bien, el tejido conectivo entonces que va rodeando al nervio periférico, que lo va organizando de una buena manera, ¿verdad? Mencionándolo, ¿verdad? En la imagen anterior tenemos tres, que el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Bueno, el endoneuro que viene de dentro, que es la parte más interna, es un tejido conectivo laxo, ¿verdad? Que rodea a cada fibra nerviosa individual. O sea que a cada prolongación, ¿verdad? Que hay aquí, miren acá este axón que está rodeado entonces por un tejido conectivo que se conoce entonces como el endoneuro. Que entonces cada fibra nerviosa que está rodeada por tejido conectivo es el endoneuro. Mientras el perineuro es el tejido conectivo que rodea a un grupo o a un fascículo justamente de fibras nerviosas. O sea que el grupito de fibras nerviosas está rodeado por el perineuro. Bueno,
Y el tejido conectivo que va rodeando a todo el nervio por fuera sería entonces el epineuro, que es un tejido conectivo denso irregular. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, aquí el endoneuro no da para ver. ¿Por qué? Porque el endoneuro dijimos que rodea cada fibra nerviosa, ¿verdad? Entonces aquí en esta imagen no da para ver, pero en esta imagen, ¿verdad? De al lado, este sería un axón, corte transversal, que está rodeado por tejido conectivo, sería el endoneuro. Bueno, el grupo de fibras nerviosas que va formando fascículo, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Que está tapizado por tejido conectivo, ¿verdad? Por ejemplo, que está rodeado aquí sería ¿qué cosa? El perineuro. Y el que rodea todo el nervio por fuera sería el epineuro. Bueno, aquí por ejemplo, ¿verdad? Miren por ejemplo esta imagen. Axón, axón de esta región bien azul. Vaina de mielina, nódulo Rambier, muy bien. Estas fibras nerviosas, estos axones están rodeados por ¿qué? Por tejido conectivo, ¿verdad? Que sería el endoneuro. Mientras el grupo de fibras nerviosas sería que está rodeado por tejido conectivo. Miren acá hay varios axones, ¿verdad? Que está rodeado por este tejido conectivo, ¿verdad? Que lo está rodeando a este grupo de fibras nerviosas, que sería ¿qué cosa? El perineuro. Mientras el que rodea todo el nervio, ¿verdad? Por fuera sería el epineuro. Bien, entonces acuérdense de eso, gente. Aquí de nuevo, un nervio periférico, podemos observar toda esta estructura que están en color bien eosinófilo, ¿verdad? Serían los axones, ¿verdad? Que están aquí en esta región. Fibra nerviosa, ¿verdad? Que va a estar rodeado por ¿quién? Por el endoneuro. El endoneuro. Estos núcleos, ¿verdad? Estas células corresponderían a ¿quién? A la célula de Schwann. La célula de Schwann que produce la vaina de mielina aquí justamente, ¿verdad? Bien, este tejido conectivo que rodea un grupo de fibra nerviosa sería el perineuro, y el que rodea todo el nervio por fuera del tejido conectivo denso irregular sería ¿qué cosa? El epineuro. Entonces sería entonces un nervio periférico también. De nuevo otra imagen, todas estas células, ¿verdad? Estas estructuras que están en coloración bien oscurita serían los axones. Axón. Esta estructura bien pálida, bien blanquecina, que está rodeando justamente al axón, sería la vaina de mielina, ¿verdad? Y estos núcleos sería ¿qué cosa? Célula de Schwann entonces que forma la vaina de mielina aquí en el sistema nervioso periférico. Bien, aquí entonces haría ¿qué cosa? El endoneuro, el que tapiza un grupo de fibras nerviosas sería el perineuro, y el que rodea todo el conjunto de nervios sería el epineuro entonces. Muy bien. Entonces sería entonces, ¿qué cosa? Un nervio periférico también. Aquí en otra imagen histológica, corte longitudinal de un nervio periférico. Miren acá, una característica importante en lo que sería el nervio periférico es la distribución bien ondulada de lo que serían los axones, ¿verdad? Miren aquí, una apariencia ondulada justamente de los axones, se disponen bien ondulados. Estos núcleos corresponderían, ¿verdad?, a la célula de Schwann. Y esto sería el axón otra vez. Nódulo Rambier, vaina de mielina, ¿verdad? Esto sería entonces un nervio periférico también. Muy bien, gente. Llegando justamente a los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos entonces son acúmulos de células nerviosas en el sistema nervioso central, perdón, en el sistema nervioso periférico. Bien, en los ganglios nerviosos vamos a encontrar entonces engrosamiento en lo que serían los nervios. Bueno, entonces, al igual que el nervio, ellos van a estar rodeados por tejido conectivo, en este caso por una gruesa cápsula fibrosa. Bueno, a diferencia de lo que sería el nervio, ¿verdad? En los ganglios nerviosos vamos a encontrar ¿qué cosa? Cuerpos neurales, cuerpos de la neurona, gente, somas o cuerpos de la neurona. Entonces aquí vamos a encontrar esa estructura. Entonces, los ganglios nerviosos, que son parte ya del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar entonces cuerpos o somas neuronales. Bueno, entonces, dijimos que ellos están rodeados, ¿verdad?, como una corona por las células de satélite, que son parte entonces de las células de sostén o células de la glía, lo que sería el sistema nervioso periférico. Bien, esta estructura que parece un nervio, ¿verdad? Miren aquí esta imagen, ¿verdad?, que estuvimos viendo. ¿Parece un nervio? Sí parece, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia aquí?
La diferencia, dijimos que en el ganglio nervioso vamos a encontrar estas estructuras bien grandes, ¿verdad? Que son, ¿qué cosas? Somas o cuerpos de las neuronas. Acuérdense entonces de eso, gente, ¿verdad? Para diferenciar un nervio periférico, ¿verdad? De un ganglio nervioso, entonces siempre hay que buscar la presencia de un cuerpo neuronal. Bien, aquí podemos observar cápsula de tejido conectivo, entonces que va rodeando también al ganglio nervioso. Y estas estructuras, ¿verdad? Que son bien grandecitas, ¿verdad? Que sobresale sobre los demás serían entonces los somas o cuerpos neuronales. Entonces, esto sería entonces un ganglio nervioso. No confundan, gente, con un nervio periférico. Entonces, busquen, analicen la imagen y busquen un cuerpo neuronal, un soma neuronal, entonces, para poder entonces diferenciar de un nervio periférico. Bien, y aquí podemos encontrar también las células satélite que lo puede estar rodeando entonces al cuerpo neural. Muy bien. Aquí dando otra imagen justamente del ganglio nervioso. Miren acá estas células bien grandecitas o núcleo bien grande, núcleo ovalado, núcleo lo prominente sería entonces el nervio o sea que el cuerpo neuronal o el soma neuronal. Todas esas estructuras son somas o cuerpo de la neurona, somas o cuerpo de la neurona. Entonces, esto sería un ganglio nervioso también. Muy bien. Una imagen bien de cerca, ¿verdad? Bien lindo, ¿verdad? Para poder observar la estructura de un cuerpo o soma de la neurona, justamente núcleo bien grandado, núcleo bien prominente, pericarium. Esto sería entonces las células de satélite, ¿verdad? Células satélite, núcleo bien cúbico, ¿verdad? Células bien cúbicas o incluso algunos son un poco aplanaditas, ¿verdad? Y forman entonces estas estructuras en forma de corona justamente que va rodeando el soma o cuerpo de la neurona. Muy bien, gente. Entonces, acuérdense entonces que ellos son parte de lo que serían las células de sostén del sistema nervioso periférico. Entonces, las células satélites donde se encontraban a nivel del sistema nervioso periférico a nivel del ganglio nervioso. Entonces, esto es un ganglio nervioso o un nervio periférico, esta imagen histológica. Esta imagen entonces corresponde ¿a quién? Al ganglio nervioso. ¿Por qué? Porque hay presencia de cuerpo de la neurona, ¿verdad? Soma, y hay también presencia de células satélite. Excelente. Bueno, después tenemos las terminaciones nerviosas periféricas, que son fibras aferentes, que son terminaciones libres justamente. Esto reacciona frente a los estímulos físicos y químicos, son generalmente mecanorreceptores, ¿verdad? Otros son quimioreceptores, fotorreceptores y termorreceptores, ¿verdad? Que según el tipo de estímulo justamente, ¿verdad? Bueno, hay varios tipos, ¿verdad? Aquí podemos citar también de acuerdo a la posición anatómica los receptores que son de tipo esteroreceptores, que van a recibir todas aquellas estímulos que viene del exterior, el propio receptor justamente que nos informa entonces en relación a que, por ejemplo, la posición del cuerpo justamente, ¿verdad? El hecho de estar sentado, de estar parado es la propia sección justamente, ¿verdad? Que nos informa que uno sabe entonces si está parado, si está sentado. El interoreceptor, ¿verdad? Se refiere a quién, a los órganos internos específicamente, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de las dos terminaciones nerviosas y ahora que nos interesan la parte histológica, que son las terminaciones nerviosas aferentes, que son encapsuladas, que son dos que podemos citar aquí, ¿verdad? Que son los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini, ¿ok? Los corpúsculos de Meissner son mecanorreceptores de acción rápida. Ellos responden a las vibraciones de baja frecuencia, justamente, ¿verdad? Que son vibraciones justamente bien leves, vamos a decirlo justamente, que se encuentran donde a nivel de la piel específicamente, ¿verdad? A nivel, por debajo del epitelio de la piel vamos a tenerlo entonces al corpúsculo de Meissner, por debajo del epitelio plano estratificado queratinizado, ¿verdad? Específicamente la dermis papilar. Y forma unas estructuras bien, que parecen unas estructuras bien espiraladas, ¿verdad? Se forman estructuras en espiralado que parece incluso un algodón dulce justamente que algunos lo comparan. El corpúsculo de Pacini se encuentra un poco más profundo en la capa más profunda de la piel, en el tejido conectivo subcutáneo. Histológicamente se encuentra a nivel de la hipodermis, que es una de las capas más profundas de la piel, y son mecanorreceptores de actación muy rápida justamente, ¿verdad? Bueno, en esta imagen podemos observar
lo que sería el corpúsculo de Pacini. Ellos se encuentran entonces, las fibras nerviosas forman estas estructuras bien concéntricas. Miren acá, ¿verdad? Ellos bien concéntricas, ¿verdad? Eh, forma las estructuras, ¿verdad? Bien característico, que parece que se corta una cebolla por la mitad, justamente, ¿verdad? Y se tiene estas estructuras, ¿verdad? Que son la distribución de las fibras nerviosas, ¿ok? Y esta cápsula, ¿verdad? Sería la cápsula de tejido conectivo que lo va rodeando por fuera. Este sería entonces el corpúsculo de Pacini. Miren acá el tejido adiposo que lo va rodeando a estas terminaciones nerviosas, ¿verdad? Entonces estamos a nivel de la parte más profunda de lo que sería la piel, ¿verdad? Otra imagen, ¿verdad? Lo que sería el corpúsculo de Pacini. Distribución concéntrica de las fibras nerviosas, ¿verdad? En apariencia en cebolla cortada por la mitad, rodeada por una cápsula de tejido conectivo. Corpúsculo de Pacini. Aquí, piel. Esto sería entonces la queratina, epitelio plano estratificado queratinizado. Por debajo de ellos sería entonces la dermis ya. Y estas estructuras, en apariencia, ¿verdad? En espiral, parece justamente unas estructuras bien blanquecinas, ¿verdad? Parecen un algodón dulce, ¿verdad? Si pueden mencionarlo, también depende ya de la imaginación de cada uno de ustedes, con cómo quieran ustedes compararlo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar entonces el corpúsculo de Meissner, ¿verdad? Por debajo, específicamente de la piel. Bueno, en relación a la organización del sistema nervioso central, vamos a observar cómo ellos se organizan entonces. Entonces, el sistema nervioso central se organiza en dos regiones, que es la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ok? Bueno, la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿cómo se diferencia? ¿Por qué es gris y por qué el otro es blanco? Se denomina gris porque tiene una apariencia un poco más oscura. Porque ellos presentan un aspecto más oscuro, porque ellos presentan lo que se conoce los cuerpos neurales, el cuerpo y las neuronas, gente. Entonces, volviendo otra vez a la imagen. A nivel del sistema nervioso central, los cuerpos o somas de la neurona vamos a encontrar solamente la sustancia gris. Por eso ella presenta entonces apariencia más oscura. Bueno, ¿qué más? Aparte de lo que sería el cuerpo de la neurona, vamos a tener fibras nerviosas mielínicas y amielínicas y también células sostén o célula glía, lo que sería el sistema nervioso central. Mientras en la sustancia blanca no hay cuerpo de la neurona, no tem. Solamente hay entonces prolongaciones de quién, de las neuronas, ¿verdad? De los cuerpos neuronales. Bueno, vamos a tener entonces fibras mielínicas y también vamos a tener células de sostén o célula de la glía, lo que sería el sistema nervioso central. Recalcando otra vez entonces, gente, no confundan. Sustancia gris tiene una apariencia más oscura. ¿Por qué? Porque hay presencia de cuerpos de las neuronas y también hay presencia de fibras en la neurona, ¿verdad? Las prolongaciones y célula de la glía. Mientras en la sustancia blanca, apariencia más pálida. ¿Por qué? Porque aquí no hay cuerpo de la neurona, solamente prolongaciones tanto del cuerpo de la neurona, ¿verdad? Y de la glía. Bueno, el cerebro entonces es parte de lo que sería entonces el encéfalo. También va a tener entonces una distribución de lo que sería la sustancia gris y la sustancia blanca. Bueno, la sustancia gris a nivel de la corteza, a nivel del cerebro, miren acá esta imagen, sería esta estructura bien oscurita, ¿verdad? Por eso es sustancia gris. Bueno, la sustancia gris a nivel del cerebro, ahora vamos a tener entonces en la parte más periférica que se conoce como la corteza. Como la corteza entonces del cerebro. Esta región más oscura sería entonces la sustancia gris o corteza. Y esta región más pálida sería la sustancia blanca de lo que sería el cerebro, ¿verdad? Bueno, entonces la corteza que vamos a tener, somas neuronales, axón, dendritas y célula de la neurona central. Y es el sitio entonces donde se produce la sinapsis. Excelente, ¿verdad? Mientras en la sustancia blanca contiene solamente axones de las neuronas más célula de la neurona y vasos sanguíneos asociados. Entonces, gente, preguntas de, no sé, de siempre, ¿verdad? De aquí para adelante, entonces, sustancia gris solamente hay cuerpo de la neurona, axón, que son las prolongaciones, y también entonces las células de sostén, ¿verdad?
Mientras en la sustancia blanca no hay cuerpo la neurona, no hay somas neuronales, solamente hay prolongaciones de estas células y también vamos a tener qué cosa. Célula de sostén. La célula de sostén podemos tener tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Bueno, en la red de prolongaciones axónicas, dendríticas y neurólicas asociada a la sustancia gris recibe el nombre de neurópilo. El neurópilo sería nada más el aglomerado de prolongaciones tanto de los axones, de las dendritas y también de las prolongaciones de la célula de la glía, ¿verdad? Que vamos a observar como una estructura bien grumosa, como una estructura bien algodonosa, ¿verdad? Rodeando justamente, ¿verdad? Los cuerpos neuronales. Y a la célula de sostén, que vamos a mencionar en una imagen para poder comprender mejor. Histológicamente en la corteza del cerebro, ¿verdad? A nivel de la sustancia gris, entonces tenemos 6 capas de cómo se organizan entonces las neuronas aquí. Hay 6 capas, una capa molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y multiforme de la parte más periférica hasta la capa más profunda, ¿verdad? Entonces, nada más para citar aquí, justamente no da para reconocer a nivel histológico porque solamente observamos una sola coloración aquí, ¿verdad? Todo es rosado aquí, no da para identificar cuál es cuál. Entonces, nada más saber entonces que ellos tienen 6 capas a nivel de la corteza. Bien, si ustedes se fijan acá en esta imagen, hay una célula un poco más grandecita, ¿verdad? Si acercamos más la imagen, ¿qué serían esas células? ¿Serían los cuerpos o somos las neuronas? ¿Por qué? Porque aquí estamos a nivel de la sustancia gris. Nivel de la sustancia gris. La sustancia blanca, entonces, no hay cuerpo de la neurona, solamente prolongaciones y célula de la glía. Aquí. Esta imagen corresponde a la sustancia gris o a la sustancia blanca. 1, 2, 3. Sería la sustancia gris. Bien, ¿por qué? Porque aquí podemos observar esta estructura, ¿verdad? Bien grandecita que corresponde aquí a los cuerpos de la neurona. Los cuerpos de la neurona. Y si hay cuerpo de la neurona corresponde a la sustancia gris justamente, ¿verdad? Porque en la sustancia gris hay cuerpo de la neurona podemos observar estas células que son las células de sostén y también las prolongaciones justamente, ¿verdad? Bien, entonces si ustedes se fijan acá, estas células tienen una estructura bien piramidal, como una estructura bien triangular, ¿verdad? Bien, una apariencia bien triangular justamente, una estructura bien pirámide, como unas pirámides. Las neuronas entonces, como su cuerpo neuronal tiene una apariencia en pirámide, también se le puede denominar células piramidales o neuronas piramidales también se le puede denominar justamente, nada más por su apariencia justamente. Bien, y estas células que son bien grandecitas, núcleo bien pálido, ¿serían qué cosas? ¿Qué célula sería esto? Serían los astrocitos, otro astrocito, ¿verdad? Bien grandecita. Estas células bien más pequeñas comparándolo con los astrocitos, núcleo bien basófilo, bien oscuro, serían rodeado por un halo periférico, ¿sería qué cosa? Esto sería un oligodendrocito. Todos estos entonces son células de sostén de lo que sería el sistema nervioso central. Bien, ¿y qué es entonces el neurópilo? Si ustedes miran acá esta imagen, ¿verdad? Donde se puede observar como una apariencia bien sucia rodeando justamente estas células. Miren acá, toda esta región, ¿verdad? Que corresponde a qué? A las prolongaciones de quién? De estas células, tanto las neuronas como también de la célula de la glía justamente, ¿verdad? Que son todas estas estructuras que lo están rodeando a las células, ¿verdad? Entonces, ¿estos qué son? Son prolongaciones de las neuronas y también prolongaciones de la célula de sostén. Y en conjunto entonces le conoce como el neurópilo o el neuropilo como ustedes lo quieran denominarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el neuropilo? Serían el conjunto o el aglomerado de prolongaciones de los axones de las neuronas y también de la célula de sostén. Bueno, todo esto entonces corresponde al neurópilo. Bien, llegando a otra región de lo que sería el encéfalo, el cerebelo. El cerebelo histológicamente, ¿verdad? Tenemos 3 capas, una capa molecular, una capa de célula de Purkinje y una capa granulosa, lo que sería su corteza, ¿ok? Entonces su corteza, que es la sustancia gris, entonces podemos tener 3 capas bien distribuidas aquí. Bien, histológicamente entonces no van a poder errar esta imagen, ¿verdad? Porque es bien característico el cerebelo, bien diferente a lo que sería el cerebro.
Aquí podemos observar como un árbol, justamente unas follas, unas hojas de un árbol. Un árbol de la vida también se le puede denominar, algunos lo denominan así. Bien, toda esta región entonces sería el cerebelo, ¿verdad? Bueno, corteza y que corresponde a la sustancia gris y la sustancia blanca, la parte más interna. Entonces, te dijimos que hay tres capas, una capa molecular, capa de célula de Purkinje y la capa granulosa. Bien, esta sería la corteza del cerebelo, ¿verdad? La región más periférica que está justamente en la corteza, esta región bien rosada, bien eosinófila, sería la capa molecular, capa molecular. Bien, la capa de célula de Purkinje sería una fina capa aquí en esta región, ¿verdad? Bien, en la parte que está entre la capa granulosa y la capa molecular, donde hay presencia de células o neuronas de Purkinje. Por eso se denomina capa de célula de Purkinje, ¿verdad? Acuérdense que eran unos ejemplos de neuronas multipolares. Y aquí tenemos esta región más oscura, que corresponde entonces a la capa granulosa, justamente a nivel del cerebelo. Entonces, primeramente otra vez, capa molecular, bien eosinófilo, bien rosado, capa de célula de Purkinje, verá que nos da para identificar bien aquí en esta imagen, y capa granulosa. Aquí en la imagen a la derecha, verá capa molecular bien rosada. Estas células, ¿verdad? Que están en la parte de aquí, en la parte del medio, serían las células de Purkinje o neurona de Purkinje. Entonces, esta sería la capa de célula de Purkinje y esta región más oscura sería la capa de célula, o sea, de capa granulosa. Bien. Bien, mencionando otra vez entonces el tejido conectivo que rodea el sistema nervioso central, tenemos la dura madre, el aracnoide y la pía madre, ¿verdad? Que se conocen entonces como las meninges, que son entonces nada más tejido conectivo que lo va a proteger justamente, ¿verdad? Al sistema nervioso central. Bien, la capa más externa del tejido conectivo entonces sería la dura madre, que sería esta estructura, sería la parte más blanquita aquí. Después, por debajo tenemos qué cosa, el aracnoides, que está debajo de la dura madre. Y después, por último, que está en contacto con la corteza justamente el órgano, ya sería entonces qué cosa, la pía madre, ¿verdad? Entonces tenemos tres capas de lo que serían las meninges. Aquí de nuevo, ¿verdad? Dura madre, la parte del medio sería el aracnoides y el pía madre. Bien, por debajo de lo que sería el aracnoides tenemos lo que se conoce un espacio, que se conoce como el espacio subaracnoideo, por donde va circulando el líquido cefalorraquídeo también, ¿ok? Bien, el ventrículo cerebral, ¿verdad? Que son espacios que se encuentran también a nivel del encéfalo. Estos espacios van a circular por aquí, ¿qué cosa? El líquido cefalorraquídeo también va circulando por aquí también, ¿ok? Va circulando también por aquí entonces lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Los plexos coroides. ¿Qué son los plexos coroides? ¿Verdad? Que dijimos que unas estructuras que estaban formadas por ¿quién? Primeramente, por por la pía madre, ¿verdad? ¿Y cuál era las células la célula de sostén que formaba parte de lo que serían los plexos coroides? Las células ependimarias. Las células ependimarias entonces se modificaban, se asociaban con los capilares y también la pía madre y formaban entonces los plexos coroides, ¿ok? Entonces su función principal, o sea que la función de los plexos coroides entonces es la producir líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo entonces que va circulando por los espacios que hay en el sistema nervioso central. Tanto en los ventrículos cerebrales, que van a ir circulando por estos espacios, como también en el conducto ependimario, ¿ok? Entonces, gente, los plexos coroides están formados ¿por quién? Por el epéndimo, que serían las ependimarias, más los capilares y la pía madre, ¿ok? Acuérdense entonces que las células ependimarias se modifican y se asocian a los capilares y la pía madre para formar entonces los plexos coroides. Y el líquido cefalorraquídeo es normalmente entonces un fluido claro, incoloro, que recubre el sistema nervioso central en su totalidad y es aproximadamente 150 ml justamente, ¿verdad? Que va circulando en el espacio uranoideo. Miren acá justamente el plexo coroideo está mostrando aquí. Estas serían las células ependimarias modificadas justamente, ¿verdad? Células bien cúbicas justamente aquí, ¿verdad? Bien, y llegando a lo que sería la barrera hematoencefálica, dije, ¿cuál era la célula, verdad, de la glía que formaba parte de la barrera hematoencefálica? Eran los astrocitos.
sostén físico y metabólico del sistema nervioso central. Entonces, la barrera hematocefálica tiene como función de proteger al tejido encefálico, o sea que de proteger para que cualquier sustancia no pueda estar atravesando justamente a nivel del encéfalo, ¿verdad? Sería como una barrera, por eso su nombre es una barrera, ¿verdad? De protección. Entonces, las sustancias solantes pueden atravesar a través de las células endoteliales, ¿verdad? Solamente algunas sustancias seleccionadas. Bueno, ¿y cómo está formada lo que se conoce la barrera hematoencefálica? Entonces, esto tienen que saber sí o sí de cómo está formado. Entonces, la barrera hematoencefálica tiene su función, entonces, proteger al encéfalo de cualquier sustancia que pueda estar circulando por la sangre, ¿verdad? Bueno, está formado entonces ¿por quién? Por las células endoteliales, miren acá. Esto sería un vaso sanguíneo, un capilar de tipo continuo, justamente que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Acuérdense también los tipos de capilares que ya estudiamos. Y aquí estas células, ¿verdad?, que están tapizando al capilar serían las células endoteliales, que están formando uniones oclusivas, uniones estrechas entre ellos, ¿verdad?, impidiendo el pasaje de cualquier sustancia entre ellos, ¿verdad? Entonces el primer componente sería la célula endotelial con sus uniones oclusivas. Bueno, como todas células, como el epitelio, se va a estar apoyada sobre una lámina basal, que sería esta estructura, ¿verdad?, por el cual está apoyada las células endoteliales. Y el otro componente de lo que sería entonces la barrera hematocefálica serían las prolongaciones de ¿quién? De los astrocitos, ¿verdad? Que se denominan pedicelos. Miren acá, como unos pies, ¿verdad? Entonces serían los pedicelos, que son entonces prolongaciones de los astrocitos, ¿ok? Entonces los astrocitos emiten prolongaciones que van a estar apoyándose juntamente con los capilares, formando entonces la barrera hematoencefálica. Volviendo otra vez entonces, de adentro para afuera, la barrera hematocefálica está formada por célula endotelial con su lámina basal y también las uniones oclusivas y por último, ¿verdad?, las astrocitos con sus prolongaciones denominadas pedicelos, los astrocitos. Bien, sustancia blanca o sustancia gris. Cri, cri. ¿Alguien? Esta sería entonces la sustancia gris, porque podemos estructuras, ¿verdad?, conocidas como los cuerpos o somas de las neuronas, ¿verdad? Miren acá, neuronas piramidales, forma de pirámide, ¿verdad? Y todas estas células más pequeñas serían las células de sostén o célula glía. Bien, y aquí podemos observar el neuropilo, que son estas, ¿verdad?, prolongaciones de las neuronas y también prolongaciones de célula glía. Sustancia gris o sustancia blanca. Aquí solamente observamos qué cosa, el neuropilo, que son todas estas estructuras, y también la célula de sostén. No hay cuerpo neuronal, entonces estamos a nivel de la sustancia blanca. No hay cuerpo en la neurona. Estas células bien grandecitas, con núcleos más pálidos, serían los astrocitos. Estas células bien oscuritas serían los oligodendrocitos. Su función es la de producir vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central. Y esta célula bien con un núcleo bien aplanadito, ¿verdad?, sería la microglia, que acuérdense entonces que su función era de producir la de producir fagocitosis en el sistema nervioso central. Bien, esto que está aquí sería un ganglio nervioso, miren acá, ¿verdad?, cuerpo de la neurona rodeado por una cápsula de tejido nervioso, cápsula de tejido conectivo, perdón, cuerpo de la neurona, ¿verdad?, rodeado por la célula satélite como una corona, ¿verdad? Estamos entonces a nivel del sistema nervioso periférico. Cuerpo de la neurona, ¿verdad?, rodeado por células satélite. Estamos entonces a nivel del ganglio nervioso. La misma imagen, ¿verdad?, de al lado. Ganglio nervioso, cuerpo de la neurona, núcleo grande, núcleo prominente, rodeado por células satélite. Bien. Y aquí entonces hay cuerpo de neuronal rodeado por tejido conectivo. Y el de abajo sería un nervio periférico. Aquí no hay cuerpo de la neurona, solamente estamos observando prolongación. Todas estas estructuras serían ¿qué cosas? Prolongaciones que son axones, ¿verdad? Entonces aquí no hay cuerpo de la neurona, solamente hay axón. Y estas núcleos de las células serían las células de Schwann, que son formadores de vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Y aquí sería la cápsula de tejido conectivo también, que puede ser en este caso un perineuro, ¿verdad? El perineuro que tapiza, rodea un grupo de fibras nerviosas. Acuérdense de eso, ¿verdad?
el endoneuro, que estaría rodeando a cada fibra nerviosa por dentro. Después, al fascículo o a un grupo de fibras nerviosas sería el perineuro. El que rodea al todo el nervio por fuera sería el epineuro. De nuevo, sustancia blanca, astrocitos bien grandecitos, núcleo más pálido, oligodendrocitos, ¿verdad? Con unas células bien oscuras, que estaría entonces en la parte eh, bien oscuras, más pequeñas sería entonces oligodendrocitos. Bien, gente. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Hicimos una revisión justamente de lo que sería la histología del sistema nervioso. Espero que puedan estar comprendiendo un poco mejor, ¿verdad? Y que sea de ayuda para ustedes justamente, ¿verdad? Este material y que lo puedan estar aprovechando justamente durante su repaso, justamente a la hora de estudiar. Bien, entonces, traten de enfocar, ¿verdad? Todo lo que está mencionando aquí, justamente, ¿verdad? Cuál es la importancia, justamente, ¿verdad? De cómo está organizado histológicamente, entonces, lo que sería el sistema nervioso, ¿verdad? El tejido nervioso en sí. Entonces, espero que tengan un buen estudio, ¿verdad? Y nos vemos justamente en la próxima sesión. Hasta luego.